Buenos días, mi nombre es Jairo Alejandro Obando, soy residente de tercer año de pediatría y el tema para tratar hoy es microcirculación y sepsis. A forma de introducción, comprender que la sepsis y el séptico son entidades de alta prevalencia con una gran morbilidad y mortalidad en la edad pediátrica. Se considera de las principales causas de muerte en la edad pediátrica. Y si no, genera igual una fuerte disfunción orgánica que genera un compromiso en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes. Es la principal causa de muerte de los pacientes que ingresan a unidades de cuidado intensivo pediátrico y la mortalidad por sepsis se presume que está entre un 15 o 40%, pero cuando se complica con choque séptico puede subir hasta un 72%. Es por eso que es importante tener presente hablar de sepsis, hablar de reanimación y sobre todo como los mecanismos fisiopatológicos que nos permitan comprender de forma integral este proceso de sepsis. El choque séptico es una forma de choque distributivo, es la principal forma de choque distributivo y del principal, a nivel epidemiológico, de las principales causas de choque que se presentan en la edad pediátrica. Y es secundaria una falla circulatoria que se debe principalmente por una mala distribución del flujo de sangre, generando una disoxia tisular que conlleva a un metabolismo anaerobio en los tejidos, que se va a ver reflejado como una acidosis metabólica por esa desviación del metabolismo de lo aerobio a lo anaerobio. Y lo vamos a evidenciar a nivel de las alteraciones hemodinámicas, principalmente una disminución del tono vascular, con la caída de la resistencia vascular sistémica. Vamos a encontrar una hipovolemia que es relativa principalmente a esa caída de las presiones y a un volumen insuficiente efectivo para que la bomba pueda funcionar de forma apropiada, y a una disregulación de la distribución sanguínea regional, que es a la microcirculación, que es particularmente a lo que nos vamos a dedicar a lo largo de esta charla. En cuanto al choque microcirculatorio, lo podemos definir como la situación en la que el flujo microvascular es insuficiente para mantener la oxigenación tisular a pesar de tener unas variables hemodinámicas sistémicas normales, que las vamos a ver un poco más adelante, pero que todos conocemos, como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, la diuresis, todas esas variables que nos van a mostrar a grandes rasgos cómo está la válvula y el sistema. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo existen unas particularidades que frente a unos parámetros hemodinámicos normales podemos persistir en unas funciones alteradas de esa microcirculación que va a ver reflejado en una desviación hacia el metabolismo anaerobio y en una acidosis metabólica en el cuerpo y en los tejidos. Vamos a hablar un poco de anatomía, como ir describiendo paso a paso cómo vamos a llegar a esa microcirculación y cuál es la importancia y la importancia y cómo los mecanismos de autorregulación de esa microcirculación hacen parte de su función y de sus condiciones patológicas. Entonces vamos a empezar a tener presente que el sistema circulatorio pues comienza con la bomba, seguido de los grandes vasos, arterias y venas, y finalmente en la parte más pequeña del sistema circulatorio nos vamos a encontrar las arteriolas terminales, los capilares, las vénulas postcapilares y las vénulas colectoras. A nivel funcional vamos a distinguir estos grupos en vasos de resistencia, vasos de intercambio y vasos de capacitancia. Estos vasos de resistencia son los que van a encargarse de distribuir el flujo y de orientar el flujo sanguíneo y la oxigenación hacia los vasos de intercambio, donde se van a dar ese intercambio de oxígeno. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, muchos de esos lechos vasculares tienen unas funciones predeterminadas y particulares de acuerdo al órgano donde están presentes. Y finalmente los vasos de capacitancia van a encargarse de recoger todo ese líquido y esa sangre que estuvo participando del intercambio a nivel de los lechos capilares. Para hablar de microcirculación, vamos a hablar de todas las arteriolas y todo el componente vascular que está por debajo de los 100 micrómetros. Los vasos de resistencia, como había dicho en cuanto a lo funcional, está dado principalmente por las arteriolas más pequeñas, por la ramificación final del sistema arterial. Lo importante de este grupo de arteriolas y arteriolas eferentes va a ser que tienen una propiedad de tener un músculo liso que se va a encargar de controlar el flujo y la resistencia dentro de la microvasculatura. Posteriormente nos vamos a encontrar a la parte de los intercambios, donde van a estar los capilares principalmente, donde vamos a estar el endotelio, que es una línea celular delgada, sin músculo liso, pero que está acompañado de un material que es el glicocálix, que más adelante vamos a hablar, que tiene unos papeles muy importantes a nivel de la microcirculación.
y posteriormente la vénula postcapilar. Y finalmente en los vasos de capacitancia están las vénulas de más de 30 micrómetros que tienen algún grado variable de músculo liso y donde se encargan de acumular la sangre y que podría estar hasta el 70% de toda la sangre circulante. Y lo más importante es que estas vénulas no contribuyen a la resistencia sistémica por ese músculo liso escaso y porque se encargan es de tener esa capacidad de capacitancia y de almacenación. Gracias. Gracias. Y tener presente que cuando hablemos de estos capilares siempre vamos a hablar de la densidad capilar, que es el número de capilares por el área que estamos cubriendo de tejidos, y esto es importante tenerlo presente porque esas van a determinar ese reclutamiento, esa cantidad de capilares y la forma en la que se da el intercambio de acuerdo a esa superficie endotelial y pues también de acuerdo a lo específico de cada órgano y a los requerimientos tanto metabólicos como funcionales de cada órgano. En cuanto a esa estructura específica de órgano, entonces vamos a hacer como un nombramiento especial a algunas de las estructuras particulares en las que comprendemos cómo el endotelio tiene una función primordial en el funcionamiento del órgano. Entonces, por ejemplo, llegamos al glomérulo, donde llega una arteria aferente, está el sistema capilar y el sistema deferente. Y vemos cómo en ese glomérulo existe una serie de compuestos en ese lecho capilar que permiten hacer el glomérulo esa función de filtrado y de regular la excreción y producción de metabolitos. Entonces, existe una barrera endotelial, existen unos pericitos, existe una membrana basal, existe un endotelio y un glicocálice especializado que se encargan de la función de filtración. Mientras que, por ejemplo, encontramos la barrera hematoencefálica, que tiene unas uniones mucho más estrechas, que se encargan, al contrario, de limitar el paso de sustancias de la sangre hacia el sistema nervioso central. En la vasculatura pulmonar, pues vamos a encontrar un endotelio completamente delgado que se va a encargar de hacer el intercambio de oxígeno y de CO2. Por lo tanto, pues va a tener, a pesar de ser todos endotelio, unas funciones particulares distintas. Como les decía, a nivel del endotelio también está presente el glicocálix, que hace parte de la superficie endotelial. Es unos compuestos de proteínas y de glicoproteínas y de glucosaminoglicanos, como están el heparansulfato, el condroitinsulfato y el ácido hialurónico, que se encargan de dar una estructura y una consistencia a nivel de la superficie endotelial y cumplen unas funciones para la regulación, por ejemplo, de los líquidos electrolitos, regulaciones a nivel inmunológico porque permiten la expresión de sustancias y de ligandos y receptores para la adhesión y la migración de los leucocitos, y también permiten dar consistencia al endotelio y a la vez funcionar como un mecanismo de barrera, regular la adhesión leucocitaria, como ya lo había mencionado, y muy importante, hacen parte de un mecanismo de transducción de señales que generan las fuerzas que pasa la sangre junto con el endotelio. Entonces, ese mecanismo transductor lo que hace es entender esas fuerzas de estrés que pasa la sangre por el endotelio y hacer una regulación a través de la óxido nítrico sintasa para generar o vasodilatación o vasoconstricción de acuerdo pues a los requerimientos del endotelio en el momento en el que está funcionando. Ese glicocálix puede tener hasta el mismo grosor de la célula endotelial, está compuesto por glucosaminoglicanos unido por proteoglicanos con cadenas con carga negativa, y esto es muy importante particularmente en el glomérulo renal, donde esa carga negativa se va a encargar también del proceso de filtración. Y también se encarga pues de repeler y de mantener los espacios intravascular y extravascular separados y permitir la filtración de acuerdo pues a unos parámetros particulares. Y muy importante también el ácido hialurónico, que genera unas interacciones electrostáticas con los glucosaminoglicanos y los proteoglicanos, que hacen parte de esa superficie endotelial que genera esa homeostasis principalmente a nivel vascular. Pero también tener presente que en este espacio, de esta superficie endotelial, junto con las células endoteliales glicocálix, existen muchas moléculas de adhesión que hacen parte de mecanismos como la migración de los leucocitos y también la activación de vías inflamatorias y de la cascada de coagulación. Entonces, en este espacio está contenido el factor de von Willebrand, la antitrombina, que se encarga de regular el proceso de la coagulación, el factor tisular, que se encarga de la activación de las cascadas de coagulación, y también está la óxido nítrico sintasa, que como ya lo había mencionado previamente, se encarga de la regulación
del flujo, tanto vasodilatación como vasodilatación principalmente. Entonces vamos a empezar a hablar que cómo se alteran esas funciones del endotelio dentro del proceso de sepsis. Entonces el endotelio por sí mismo tiene una función de regulación a nivel local, entonces se encarga principalmente de generar esa respuesta inflamatoria, principalmente dada por calor, por rubor, por dolor y tumefacción. Esas respuestas son completamente fisiológicas y hacen parte del mecanismo por lo cual se genera un aislamiento del patógeno dentro de la microcirculación para que no se genere pues, una invasión y un proceso de sepsis. Todos estos procesos en los que intervienen las células endoteliales, el glicocálix y las células de la defensa hacen parte de ese flujo sanguíneo, de facilitar la permeabilidad entre las uniones de las células endoteliales, de la expresión de las moléculas de adhesión para facilitar la adhesión leucocitaria y de la activación de las cascadas de coagulación. Entonces, esa interacción del endotelio con los distintos compuestos permite la vasodilatación que se manifiesta con calor, con rubor, la extravasación de compuestos como los leucocitos y el plasma que generan una respuesta efectiva para controlar la inflamación. Ese proceso de adhesión leucocitaria está altamente regulado por las distintas proteínas que se expresan a nivel del endotelio, que facilitan la adhesión, el rodamiento, la activación y la agregación de los leucocitos y la posterior respuesta de transmisión de la respuesta inmunológica. La permeabilidad está también estrechamente regulada para permitir la extravasación de algunos péptidos, de anticuerpos, de complemento para facilitar la respuesta inmunitaria, pero al mismo tiempo no ser suficientemente permeable para que exista una fuga capilar y genere un estado patológico en cuanto a la homeostasis de los líquidos. Cuando esa fuga capilar es patológica y va a sobrepasar el drenaje linfático, pues nos vamos a encontrar con ese choque distributivo que es a lo que no queremos llegar. Y también el endotelio frente a la infección va a generar un estado procoagulante que va a formar pequeños microtrombos con el objetivo de aislar el agente patógeno dentro de la microcirculación. Ahora, en cuanto al aspecto hemodinámico, vamos a entender cómo de la macrocirculación vamos a ir poco a poco hacia la microcirculación y cuál es la importancia precisamente de esa microcirculación. Entonces, ya hablamos un poco del papel del endotelio frente a la respuesta inmunológica y frente a la respuesta a los diferentes agentes infecciosos, pero también existe una regulación desde la macrovasculatura y desde la microvasculatura que nos van a dar los parámetros hemodinámicos que vamos a vigilar. Entonces, frente a la macrocirculación, vamos a ver cómo vamos a encontrar en el paciente séptico hipotensión e hipovolemia relativa por la distribución, que es lo macro que vamos a ver, pero esas respuestas tienen su base fundamental en la microcirculación, ya que es a nivel del endotelio donde se produce la permeabilidad y la extravasación de líquido que nos va a dar la hipovolemia, y también es donde se va a producir la vasodilatación que se va a ver reflejada en la hipotensión. Es decir, la microcirculación tiene un papel activo en la regulación del calibre de los vasos y en el reflejo en cómo encontramos esa macrocirculación. Y pues muy importante esa fuga capilar que también se puede dar de forma patológica cuando hay una desregulación o una lesión endotelial. Entonces vamos a partir de esos parámetros hemodinámicos cuyo objetivo van a ser el equilibrio entre el requerimiento de oxígeno y la entrega de oxígeno para hacer pues un equilibrio dentro de los tejidos y mantener un metabolismo aeróbico. Entonces vemos cómo esos parámetros hemodinámicos que intervienen como la precarga, la poscarga, la contractilidad del corazón, la frecuencia cardíaca, el índice de choque y la presión de perfusión coronaria, como todos estos parámetros hemodinámicos nos van a reflejar es una integridad del sistema macrocirculatorio. Y lo vamos a ver con la presión arterial de oxígeno, la cantidad de hemoglobina y el gasto cardíaco. Entonces, podemos encontrar una falla en esa macrocirculación, principalmente una falla de bomba, que va a generar una distribución anormal hacia los diferentes lechos vasculares. Y esto va a generar una alteración tanto en el uso como en la producción de energía por los defectos de la utilización del oxígeno a nivel celular.
Sin embargo, hemos visto en los diferentes estudios que la corrección de estos parámetros hemodinámicos, como son la precarga, la poscarga, el inotropismo del corazón, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, no, idealmente deben generar una corrección de la microcirculación. Sin embargo, en la sepsis existe una contradicción, por decirlo así, o una falta de coherencia entre esos parámetros hemodinámicos que pueden ser estables y lo que se ve reflejo en la microcirculación. Es decir, en la sepsis podemos tener una hipoperfusión tisular y un daño celular, aun cuando tenemos estos parámetros mencionados hemodinámicos normales. Y esa microcirculación pues la vamos a manifestar por otros parámetros. Sin embargo, es importante entender cómo desde esa bomba y de esos grandes vasos que en apariencia están normales, vamos a encontrar una microcirculación comprometida. Esto en parte se debe a la regulación que tiene el endotelio por parámetros miogénicos, metabólicos y neurohumorales que se encargan de hacer vasodilatación o vasoconstricción y de reclutamiento de los diferentes capilares. Entonces vamos a ver en el ejemplo en la gráfica a la derecha en la esquina superior. Vemos un cilindro de tejido. Este cilindro de tejido está suplementado por oxígeno por estos capilares que están reclutados. Entonces vemos cómo existe, por ejemplo, este capilar y la distancia hacia el punto más lejano de tejido es relativamente corta, por lo que la difusión de oxígeno puede pasar de forma fácil y suplementar o nutrir este tejido de oxígeno. Sin embargo, frente a la disfunción endotelial, vamos a encontrar que existen unos vasos que están reclutados o sobre-reclutados y otros vasos que están completamente colapsados, que va a ser el ejemplo de acá abajo. Entonces vemos que el punto más lejano de este cilindro de tejido va a tener una distancia superior al ejemplo anterior y eso va a generar que el oxígeno tenga que difundir con mayor dificultad en ese segmento de tejido. Entonces vamos a encontrar que en este segmento que está más alejado de los lechos capilares va a haber un estado de disoxia, de metabolismo anaerobio y de acidosis metabólica. Y también lo podemos ver a través del ejemplo en este esquema a la izquierda, donde está el ejemplo del cilindro de Cork, como se llama también, en el que se habla cómo la sangre arterial pasa a través de este cilindro, generando difusión de oxígeno hacia el cilindro de tejido. Pero a nivel de la sangre venosa existe un punto donde se le llama la esquina letal, en el que una cantidad reducida de oxígeno va a estar aún más reducida en la sangre venosa y frente a una menor proporción de capilares activos va a existir un punto donde el oxígeno va a difundir con menor facilidad y ese punto se va a ver manifestado pues por acidosis y por desviación a metabolismo anaerobio. Entonces, en ese cilindro de tejido alterado vamos a encontrar a nivel celular las manifestaciones dentro de la microcirculación. Entonces, una de esas manifestaciones es la saturación de sangre, saturación de oxígeno de la sangre venosa y es que la vamos a encontrar en menor proporción, como lo habíamos explicado en el esquema de Cork. Vamos a encontrar un lactato elevado secundario a la desviación del metabolismo aerobio por el anaerobio con acidosis metabólica. Vamos a encontrar una diferencia arteriovenosa de CO2 aumentada. Vamos a ver un consumo de la base para regular ese exceso de ácido. También lo podemos ver a través de la presión arterial de CO2 a nivel de la vasculatura sublingual y a través de los distintos mediadores como las interleuquinas y las citocinas que a nivel inmunológico pues, se aumentan en respuesta a los procesos sépticos. Finalmente vamos a encontrar un estado de hipoxia global secundario a ese daño endotelial y a ese daño multiorgánico. Entonces vamos a volver a esta anterior diapositiva en el que recordamos cómo si bien la hipotensión y la hipovolemia son manifestaciones de la macrocirculación, tienen esos asientos en la microcirculación como ya, pues ya lo he explicado. Y si recordamos nuevamente esta gráfica en la que menciono cómo existen unos vasos más perfundidos y otros vasos colapsados, a eso lo llamamos heterogeneidad. Esa heterogeneidad también se relaciona con la perfusión de la oxigenación.
Y vemos en esta gráfica de la izquierda como uno de los capilares arteriales está ocluido por un exceso de óxido nítrico en el lado contralateral, que genera vasodilatación y desviación del flujo hacia este lado. Este lado perfunde este tejido y perfunde esta célula y disminuye la presión de oxígeno a nivel de la sangre venosa, mientras que en este lado no hay un consumo de oxígeno, hay un metabolismo anaerobio y hay una producción de lactato que la vamos a ver reflejado del lado venoso. Finalmente, todos estos tejidos que están hipoperfundidos también van a generar una limitación de su impacto por la falta de oxígeno y de vasculatura, generando una disminución del metabolismo basal, por lo que también podemos evidenciar una disminución del consumo de oxígeno con un aumento del contenido de oxígeno en el lado venoso. Finalmente, a nivel de sepsis, pues vamos a encontrar otros cambios de disfunción endotelial adicionales, como por ejemplo, esa lesión endotelial y esa disminución del metabolismo basal va a generar una alteración en la sensibilidad de los vasodilatadores, los vasos constrictores, con una pérdida general del tono del músculo liso y un requerimiento aún mayor de catecolaminas exógenas. Este daño endotelial va a generar una pérdida de la arquitectura a nivel endotelial, generando más incremento de la permeabilidad vascular, activaciones de vías procoagulantes y proinflamatorias, y secreción de las distintas moléculas de adhesión, generando aún más fuga capilar y el choque como tal por distribución del flujo. La disregulación endotelial genera pérdida de transducción de señales, una falta de control del músculo liso, una disrupción de esa barrera, permitiendo pues la invasión del agente patógeno. Y también podemos encontrar que los leucocitos activados van a generar especies reactivas de oxígeno que pues también van a consumir el óxido nítrico, generando vasoconstricción y pues generando daños por las especies reactivas de oxígeno. Vamos a encontrar que los glóbulos rojos van a tener una mayor agregación, van a ser menos deformables, generando un enlentecimiento del flujo en la microvasculatura, que también lo podemos ver por distintas pruebas que más adelante voy a explicar. Vamos a ver alteración de la distribución regional de la perfusión, que es la heterogeneidad que ya lo habíamos mencionado. Una microcirculación vulnerable va a generar estados de hipoxia con dificultad de la extracción de oxígeno y un estado acidótico. Y va a haber una expresión de la sintasa de óxido nítrico alterada, que va a verse reflejado por algunos shunts con aumento de la vasculatura y otros ocluidos con disminución de la vasculatura y con disminución de ese aporte de oxígeno. Y finalmente, la degradación del glicocáliz, que es muy importante, ya que se ha encontrado en diferentes estudios que esta degradación de este compuesto está asociada a factores de mal pronóstico y a factores de mortalidad. Tener presente nuevamente que este glicocáliz se encarga de esa homeostasis y de evitar la extravasación de líquido, aumentando la presión coloidosmótica del tejido a nivel endotelial. Y frente al daño, pues vamos a encontrar una migración de las proteínas y una pérdida de esa presión coloidosmótica, finalmente generando extravasación, que vamos a encontrarlo en el choque séptico. Vamos a encontrar degradación de los glucosaminoglicanos en lecho pulmonar y vascular, que lo podemos medir en sangre periférica y está asociado a aumento de la mortalidad. Y dependiendo de la alteración del glicocáliz, vamos a encontrar daño de órgano y vamos a poder afirmar que ese glicocáliz o esa degradación va a generar disfunción orgánica. Entonces se degrada el glicocáliz de los glomérulos renales y vamos a encontrar edema, inflamación, disminución de la tasa de filtración glomerular, vamos a ver una barrera hematocefálica alterada, vamos a encontrar unos lechos pulmonares que permiten la extravasación de flujo y lo vamos a ver a través de edema pulmonar. Y como les había dicho, esos productos de la degradación del glicocáliz son predictores negativos en enfermos críticos. Finalmente, todo ese estado de disoxia lo que vamos a generar es un estado de estrés mitocondrial que va a ayudar al fracaso energético dentro de la microcirculación y vamos a encontrar pues un estado de choque. Entonces, esa alteración inicial pues nos va a generar una alteración en la macrocirculación y en la microcirculación. A nivel de la microcirculación vamos a encontrar esa disregulación endotelial, unos glóbulos rojos menos deformables, menos capaces de difundir oxígeno, unos leucocitos que se van a adherir, que van a producir inflamación y especies reactivas de oxígeno. Vamos a encontrar una coagulación activada y una microcirculación alterada. Todo esto nos va a conllevar a distrés celular, que finalmente genera alteración dentro de la mitocondria, estrés mitocondrial, falla energética y finalmente daño de órgano.
Entonces, hemos hablado mucho de la microvasculatura, pero no se las he ilustrado como más claramente. Encontramos diferentes estudios experimentales en los que se ha hecho una caracterización de esa microvasculatura y se ha buscado unos parámetros que están principalmente dados por la perfusión, la proporción de vasos perfundidos, por la heterogeneidad. Esos estudios inicialmente se hicieron en cerdos, comparando la microvasculatura a nivel intestinal, a nivel de la conjuntiva y a nivel de la cavidad oral. Y en estudios se ha hecho, en humanos, perdón, se han hecho estudios a través de la visualización con microscopio de las microvasculaturas sublingual en pacientes con sepsis. Que se ha encontrado que existen unas alteraciones con aumento de la estancia intercapilar por ese estado de heterogeneidad, generando parches hipóxicos con reducción de la oxigenación y aumento del estado de óxido de reducción, y que la reanimación pronta va a generar una mejoría de la función orgánica y vamos a encontrar solución o mejoría de la perfusión microvascular en pacientes que sobreviven a sepsis versus en los que no sobreviven. Esa relación de la microvasculatura, ya lo habíamos mencionado, pues depende de cada órgano. Y muy importante es que ese daño es independiente de las metas de reanimación. Sobre todo porque en la macrovasculatura vamos a encontrar posiblemente como una disociación. Entonces, frente a los estados preservados de la macrocirculación, vamos a evaluar la microcirculación, que puede estar normal o inadecuada. En los estados normales, pues vamos a encontrar un estado basal adecuado o una adecuada reanimación, pero en los estados alterados de la microcirculación podemos encontrar únicamente ese daño microcirculatorio aislado que va a aumentar la mortalidad, y digamos que este escenario va a ser como el más complicado. Frente a la macrocirculación, pues vamos a encontrarla alterada con una microcirculación que puede estar alterada o preservada dependiendo de los mecanismos compensatorios que cada lecho vascular va a tener. Ahora sí, hablando un poco del diagnóstico, antes de pasar como de los estudios grandes de microscopía con microcirculación, vamos a hablar un poco de esos parámetros que había mencionado en las primeras diapositivas, como son la comparación de algunos parámetros con la viabilidad o la estabilidad de la microvasculatura. Entonces, uno es la perfusión cutánea y el llenado capilar. Hay algunos estudios que comparan cómo está la distribución de los lechos arteriales del riñón y de la piel, que pueden ser muy similares, y que, por ejemplo, el llenado capilar puede ser un reflejo de la función de otros lechos capilares, como podría ser el riñón. Y es útil para monitorizar cómo está la perfusión. Sin embargo, pues es una medida más de la macrocirculación. Finalmente, por los mecanismos fisiopatológicos que ya habíamos mencionado, puede existir un incremento del lactato, y se ha visto que el lactato incrementa en algunas zonas que son hipoperfundidas, como por ejemplo las vellosidades, que digamos que son las que tienen menos parte del gasto cardíaco en los estados de sepsis. Y muy importante, esta diferencia venoarterial de la presión de CO2, hemos encontrado que hay un incremento de la presión de CO2 venoso en áreas hipoperfundidas, y hay un estudio hecho por un médico caleño que comprobó eso y que lo voy a mostrar a continuación. Entonces, este estudio hecho por el doctor Ospina Tascón en Fundación Valle de Lili es un estudio prospectivo observacional en el que se tomaron 75 pacientes en choque séptico y se buscó la medición de la diferencia venoarteriosa de la presión de CO2, y se obtuvieron a través de mediciones cuando se pasó el catéter central en la hora 0 y 6 horas después. Y en comparación se hizo la medición a través de la microscopia de campo oscuro para evaluar la microcirculación a nivel de la región sublingual. ¿Qué es lo que se encontró? Principalmente que a medida que aumenta esa diferencia venosa y arterial de CO2, es decir, donde hay más CO2, va a disminuir progresivamente la proporción de vasos que están perfundidos a nivel de la microcirculación. Entonces encontramos que existe, por ejemplo, una buena correlación entre esa medición de la diferencia de dióxido de carbono venoso arterial, que se refleja en los lechos microvasculares, por lo que podría ser un parámetro que tiene importancia clínica en el seguimiento de la microcirculación. Estas son algunas medidas. Vemos, por ejemplo, que la heterogeneidad aumenta cuando aumenta la diferencia venoarterial de CO2 y que otros, como la velocidad de los glóbulos rojos, también disminuye conforme aumenta esa diferencia. Existen otros marcadores, como están las angiopoyetinas y los fragmentos de Ginkgo-Calix, que pues digamos no tenemos disponibilidad en este momento, pero que esperamos que en algún momento pues existan con facilidad.
Y también la visualización de la microvasculatura sublingual, que ya voy a explicar cuáles son las técnicas y cómo existen diferentes publicaciones que vinculan esa alteración de la microvasculatura con resultados desfavorables en sepsis. Entonces, ¿cómo se hace la técnica? Se hace a través de videomicroscopia. Es un dispositivo que inicialmente era muy grande, que estaba compuesto por un haz de luz, que a través de diferentes longitudes de onda que reflejaba el glóbulo rojo, generaba una imagen en blanco y negro. El primer equipo desarrollado fue este dispositivo de imágenes espectrales de polarización ortogonal, que generaba la imagen de glóbulos rojos como puntitos negros frente a un lecho más claro. Posteriormente, pues se desarrollaron otras técnicas de campo oscuro para mejorar la visualización. Inicialmente el dispositivo de imagen de corriente campo oscuro y posteriormente la técnica de iluminación con incidencia de campo oscuro, que el mecanismo viene siendo el mismo. A través de unos lentes se pasa un haz de luz con distintas longitudes de onda, que es capturado por la hemoglobina y que posteriormente lo vamos a reflejar en una cámara, que son estas imágenes que vamos a encontrar acá, y cada uno de estos, de hecho, pues son parte de la microvasculatura sublingual. Entonces, acá vamos a ver un video de cómo es, de cómo vemos a nivel de la microscopía los distintos lechos vasculares. Y muy importante, como eso lo que vamos a encontrar se va a ver reflejado con los estados hemodinámicos y con los resultados en mortalidad. Entonces, aquí vamos a ver cómo pasan los glóbulos rojos a través de los lechos vasculares y pasan a una determinada velocidad. Eso se calcula a través de un software que nos va a dar finalmente como las variables que se van a medir dentro de los análisis de microvasculatura del lecho sublingual. Entonces, estas son las imágenes de la microvasculatura. Finalmente, este análisis lo que busca es identificar vasos menores de 20 micrómetros por ejemplo, en las imágenes de abajo vamos a ver en el paciente de la izquierda, es un paciente con una sepsis y un choque séptico, y se hizo el estudio de la microvasculatura y vamos a ver cómo existen diferentes vasos que están casi que colapsados, con los glóbulos rojos que casi que están estáticos, y otros vasos están más dilatados. Y esto es lo que hablábamos inicialmente de la heterogeneidad. Y, por ejemplo, en estas partes de tejido en el que están con la distancia prolongada entre diferentes vasos, pues vamos a encontrar un metabolismo anaerobio. Y a la derecha está posterior a la resucitación con líquidos, en el que vamos a encontrar que muchos de estos lechos pues ya han tenido una apertura. En cuanto a los parámetros, vamos a identificar parámetros de densidad vascular total, que hablan de la cantidad de vasos que se van a visualizar en una cuadrilla a través de un software, la proporción de vasos perfundidos, que va a ser una relación entre los vasos que están perfundidos y los vasos que no, y esa relación entre las dos variables anteriores nos va a dar la densidad vascular perfundida. Entonces, el software lo que hace es establecer estos 4 cuadrantes en el que va a evaluarse el flujo que va a través de estos vasos y dar una puntuación de 0 a 3, dependiendo de si está ausente, intermitente, lento o normal. En teoría, se evaluación de estos 4 cuadrantes y va a dar como unos parámetros pues que está pendiente por hacer una estandarización. ¿Qué es lo que se ha visto en sepsis cuando se hacen estos estudios de microscopía? Es que existe principalmente una disminución de la densidad capilar perfundida con la reducción de la densidad vascular total perfundida, un incremento de la heterogeneidad de los vasos, una disminución de la velocidad de los glóbulos rojos. Y finalmente, una densidad capilar total y una heterogeneidad es los que más se han asociado a mortalidad, mucho más que la disminución de la velocidad de glóbulos rojos, que es como mucho más fácil de evaluar. Entonces, en este estudio publicado en el 2020, lo que hicieron fue una comparación entre voluntarios sanos y pacientes con choque séptico y encontrar las diferentes variables como cuál se asociaba con mayor deterioro. Entonces, encontramos que esta primera es la que no tiene P significativa, pero encontramos que, por ejemplo, en la densidad capilar perfundida, en la velocidad de glóbulos rojos, en el índice de heterogeneidad, hay unas grandes diferencias y son significativas estadísticamente entre pacientes voluntarios sanos y pacientes en choque séptico. Entonces, por ejemplo, este índice de heterogeneidad es muy bajo en normales en personas voluntarias, pero cómo asciende en personas con choque séptico. Es decir, en la microvasculatura existe un desbalance entre vasos que están perfundidos y vasos que están ocluidos, y esto pues es secundario a esa disregulación de la óxido nítrico sintasa. En la parte de arriba vamos a ver la proporción de vasos perfundidos, que van a estar en mayor proporción
sanos y en menor proporción en pacientes sépticos. Y en estas 6 tablas de la derecha lo que vamos a encontrar es la comparación entre pacientes con choque séptico que no sobrevivieron y entre los pacientes que sí sobrevivieron y cómo después de la reanimación estas variables van a mejorar a diferencia de los pacientes que fallecieron. Entonces, vamos a encontrar que pacientes con sepsis tienen una pérdida significativa de la perfusión de los vasos, principalmente de los de menos calibre. Vamos a encontrar una perfusión variable y una gran heterogeneidad en los pacientes que no sobreviven. Vamos a encontrar incrementos en la perfusión de los vasos con más del 7.8%. Es decir, esta mejoría se incrementó con una sobrevida del 82% en sepsis. Y se han hecho algunos estudios como, por ejemplo, si tenemos presente que la alteración está en la señalización por vía de la óxido nítrico sintasa, cómo administrar acetilcolina en esos microvasculatura podría potencialmente corregir y pues a nivel de la microvasculatura sublingual sucede eso. Pero entonces, ¿qué intervenciones nosotros hacemos en los pacientes de choque séptico que podrían potencialmente beneficiar esa microcirculatura y evitar esa disfunción de la mitocondria y esa disfunción endotelial que nos lleva a la mortalidad por sepsis? Entonces, dentro de las medidas que nosotros conocemos está la resucitación a través de volumen. Hemos encontrado que existe una resucitación con volumen satisfactoria, cuando existe unos mecanismos de autorregulación que todavía están adecuados a nivel de la microcirculación. Sin embargo, el exceso de líquidos puede generar hemodilución, que puede conducir también a una distribución anormal del oxígeno y a generar estados de acidosis. Se ha visto que las transfusiones sanguíneas, precisamente para evitar esa hemodilución, pueden mejorar la entrega de oxígeno en la microcirculación en mejor medida que los líquidos. Sin embargo, pues los estudios han mostrado que la reanimación hídrica temprana pues tiene efectos o desenlaces positivos. Esta resucitación por volumen está dependiente principalmente del tiempo y se ha visto que antes de las 24 horas tiene mucho mejor efecto. Y esto se ha visto a través de una corrección del índice de flujo microvascular con una mejoría. Mientras que cuando existe un índice alterado, los vasos sanguíneos, la resucitación a través de volumen tiene menos efecto. Y también los estudios han concluido que la aplicación de bolos endovenosos mejora la microcirculación en pacientes que tienen ya microcirculación comprometida que los líquidos de base. Este estudio también realizado por el doctor Ospina Tascón en Valle de Lili, lo que buscó es encontrar el efecto de los líquidos en la microvasculatura en pacientes con sepsis severa. Es un estudio que no es randomizado y se utilizaron 60 pacientes con choque séptico. Se evaluaron grupos diagnosticados a las 24 y a las 48 horas del ingreso con el diagnóstico de choque séptico. Se hizo evaluación de la microvasculatura a través de la microscopia. Se dividieron en 2 grupos, a 29 le dieron cristaloides y a 31 coloides isotónicos. Principalmente no encontraron diferencias entre los cristaloides y los coloides, que también lo hemos visto a través de las guías de reanimación, en las que nos hemos encontrado resultados mejores con el uno versus con el otro. Y también encontró que los índices de perfusión mejoraban dentro de las primeras 24 horas de aplicación tanto de cristaloides como coloides, pero no luego de esas 24 horas. Es decir, los efectos son independientes de los efectos hemodinámicos, ya que en todo se mantuvo una presión arterial media estable. Entonces, en la gráfica de a la derecha vamos a ver cómo la proporción de vasos perfundidos, que está dado por los cuadros blancos, que si bien en la línea base estaba alterada en los pacientes con choque séptico 24 horas y 48 horas, y vemos que esa proporción de vasos perfundidos mejoró con la aplicación de líquidos únicamente en el grupo diagnosticado dentro de las primeras 24 horas, y no dentro de las primeras 48 horas. Es decir, la reanimación en sepsis debe ser de forma agresiva y oportuna. Se han intentado estudiar también otros como los inhibidores de la óxido nítrico sintasa, teniendo presente que hacen parte de la fisiopatología de la heterogeneidad. Se ha hecho estudio en ratones deficientes de óxido nítrico sintasa, en los que se ha encontrado que cuando se hace modelos de endotoxinas, estos pacientes no tienen una alteración en la microvasculatura, precisamente por eso que no existe esa disregulación del óxido nítrico.
Se ha hecho estudios en cerdos, encontrando que el uso de los inhibidores de la oxinotricosintasa mejora la microcirculación en asociación con los líquidos endovenosos. Y en cuanto a los esteroides, sabemos que modulan la respuesta inflamatoria sistémica y también pueden generar una inhibición sobre la oxinotricosintasa, que hace parte de la fisiopatología de la disfunción microvascular. Tener presente, sin embargo, con los esteroides que requieren dosis altas, que no han encontrado beneficios en la mortalidad, que las dosis altas pueden tener efectos deleterios. Sin embargo, se ha encontrado que mejoran si se administran dentro de las primeras 24 horas, hay una mejoría inicial dentro de la microcirculación. En cuanto a los vasoactivos o inotrópicos, que también son un pilar fundamental dentro de la reanimación de los pacientes con sepsis, encontramos que se ha intentado hacer como un enfoque por metas, sobre todo a través de la presión arterial media, a través de los diferentes vasoactivos. ¿Qué es lo que encontraron en estos estudios? Que los incrementos de la presión arterial media entre 60 y 90 con norepinefrina mejoraron la perfusión cutánea, la entrega de oxígeno sin cambios en la microvasculatura. Sin embargo, cuando pasamos del límite de los 70, vemos que no existe una correlación eficaz entre el incremento de la presión arterial media y la mejoría de los índices de la microvasculatura, y que por el contrario, los aumentos por encima de 65 milímetros de mercurio de la presión arterial media podría tener un efecto contrario a nivel de la microcirculación. Estos estudios han sido como variables, y la respuesta a los distintos agentes vasoactivos e inotrópicos ha sido dependiente del nivel de la afectación basal de la microcirculatura. Y se ha encontrado que la densidad capilar perfundida se preserva con mejor calidad, con las presiones arteriales medias de 65 milímetros de mercurio, y que posiblemente a mayores presiones arteriales medias hay un deterioro principalmente por vasoconstricción excesiva secundaria a los vasoactivos. Este estudio se utilizó con norepinefrina, es un estudio prospectivo con 20 pacientes en choque séptico. Se buscó que en todos los pacientes tuvieran un nivel basal con una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, y se buscó cómo se afectaban los parámetros en la microcirculación a través de la microscopia sublingual, con los aumentos progresivos a través de la titulación de la norepinefrina. Y se encontró principalmente que la mejoría o el aumento progresivo de esta presión arterial media no generaba cambios en la densidad capilar ni en la densidad de capilares perfundidos, y que por el contrario en algunos casos tendría a empeorar. Es decir, el exceso de vasoactivos para mejorar los parámetros macrocirculatorios no tenía un impacto favorable a nivel de la microcirculación. Y este estudio se utilizó con levosimendan a nivel de la microcirculatura. Fue un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego, con 40 pacientes, todos en normovolemia con la presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, y se comparó levosimendan versus dobutamina, encontrando que en el grupo de levosimendan versus dobutamina, en los pacientes con alteración de la microcirculatura había una mejoría cuando se utilizaba el levosimendan dentro de las primeras 24 horas, por lo que el levosimendan sí podría ser un candidato en el manejo de la microcirculación en los pacientes con choque séptico. Otras medidas que se han estudiado pueden ser los anticoagulantes, que se han visto que pueden tener una mejoría dentro de las primeras 4 horas, pero no se ha confirmado como ese estudio que sea consistente en los diferentes estudios. Los vasopresores y los inotrópicos, pues ya mostré uno de los estudios más relevantes. Los corticosteroides requieren altas dosis para un beneficio con un potencial daño, y sobre todo pues nos vamos a centrar principalmente en la restitución de líquidos y coloides, que no han mostrado pues una diferencia significativa en el uno y en el otro. Este estudio publicado en el Current Opinion de Anesthesiology, también donde participa el doctor Ospina Tascón, encontraron que los líquidos dentro de las primeras 24 a 48 horas mejoran los niveles de la microcirculación, son dependientes del tiempo de administración, no dependen de la cantidad ni del tipo de fluido. Sin embargo, la albúmina podría mejorar potencialmente el glicocálix, y a su vez también concluyen que el uso de inotrópicos no tiene una adecuada respuesta por encima de una presión arterial media de 65 microgramos. Y lo más importante es esta tabla de la derecha, que me parece que hay que tener especial énfasis, porque habla cómo el uso indiscriminado de los fluidos y los líquidos van a generar también un efecto deleterio a nivel de la microcirculación. Es decir, en la etapa inicial de reanimación, los líquidos, como ya lo he mencionado a lo largo de la charla, mejoran la microcirculación. Sin embargo, hay que establecer cuándo los pacientes
están afectados en su micro y en su macrocirculación, ya que el exceso de líquidos podría ser deleterio a nivel de la microcirculación. Una vez se pasa la etapa de reanimación, está la etapa de optimización o de titulación, en la que encontramos que los líquidos podrían mejorar la microcirculación cuando se da a volúmenes moderados, mientras que los volúmenes excesivos podrían ser potencialmente deleterios para la microcirculación. Que podría existir también en esta etapa una disociación entre la macrocirculación y la microcirculación, lo que teníamos que tener como una vigilancia de los parámetros que ya hemos mencionado. Y finalmente es importante determinar hasta cuándo el paciente necesita los líquidos, ya que el exceso de líquidos no retirarlos a tiempo, pues va a generar una alteración a nivel de la microcirculación. Finalmente, el impacto de las medidas, a forma de conclusión, encontramos que la microcirculación mejora con la perfusión de la administración de líquidos, es dependiente de la administración, principalmente durante las 48 horas, la reanimación por metas a través de la presión arterial media, no mejoran bien la entrega de oxígeno, pero no generan cambios en la microcirculatura. A nivel de los vasoactivos encontramos que el levosimendan podría tener un papel importante a nivel de la microcirculación, sobre todo porque podría disminuir los síntesis de citocinas y los niveles de algunas moléculas que aparecen frente al daño endotelial y que podría potencialmente mejorar la circulación. Muy importante tener presente que no existe siempre una relación entre la macrocirculación y la microvasculatura, y que tener presente que si bien existen unos parámetros de macrocirculación que debemos orientar y mantener estables, también tenemos que pensar siempre en la microvasculatura, aun cuando tenemos estos parámetros normales. Tener presente siempre los procesos de reanimación, no olvidar como lo fundamental de todos los procesos de reanimación, que es una administración oportuna de oxígeno, garantizar un aporte de oxígeno adecuado a los pacientes que tienen deuda de oxígeno, hacer una reanimación hídrica oportuna, orientada al pie de la cama con el paciente, evaluándolo de forma periódica, no estando lejos del paciente, ya que vemos que estas primeras 24 horas son más críticas, sobre todo para la microvasculatura, que estos resultados son dependientes del tiempo, es por eso que debemos hacer un abordaje inicial de forma oportuna. Tener presente que la reanimación por metas no ha tenido un reflejo en la microvasculatura, por lo que no debemos guiarnos únicamente a través de esta orientación. Y finalmente siempre debemos considerar que pacientes están potencialmente alterados en su microcirculación, ya que se ha visto asociada con resultados negativos en la sepsis. Y muchas gracias. Alejandro, muy bien, muy buena la revisión. Implementaste las partes que te había recomendado y sugerido. Muy buena la revisión. Este es un tema amplio, complejo, relativamente